Hola amigos, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer un vídeo de cerca para que podamos ver algunos detalles de un perfume Jaipur, para que veamos esos detalles y ver si nuestro perfume es auténtico. En este caso traigo una versión bouquet, pero como tienen la misma forma, prácticamente la misma caja y la misma forma de frasco, podemos hacer una comparación que podemos aplicarlo a las distintas versiones de Jaipur. Vamos a ver esta caja que, bueno, como os digo, viene la decoración con respecto a lo que es esta edición, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a encontrar lo que es la textura de las letras, el nombre viene en relieve. Aquí vemos también como la parte dorada tiene distinta textura. Y bueno, la verdad es que lo que son las cajas hoy en día son bastante falsificables. Aquí encontramos la letra B de Boucheron. Son bastante falsificables porque cada vez vemos más que incluso las distintas texturas de los cartones, las letras en relieve, lo falsifican todo, así que hoy en día muchísimo cuidado con esas cosas. Si nos vamos a la parte de abajo de la caja, que es donde encontramos la formulación química, el código de barras, todas estas cosas, creo que se ve a simple vista una numeración muy larga, tanto de números como de letras, aquí que es la que luego hemos de encontrar en el frasco del perfume. Por cierto, esta es solamente el acercamiento, la reseña del perfume la encontramos en el canal. Vamos con el perfume. Todos los Jaipur de Boucheron sabemos que tienen esta forma, el brazalete famoso de Boucheron. Aquí también encontramos distintas texturas del perfume, ¿de acuerdo? Aquí encontramos una parte metalizada. Es plástico, ¿no? Plástico metalizado dorado, pero lo encontramos así. Luego esta parte es plástico duro y esta parte ya cristal. Sí que es cierto que en este frasco también han puesto lo que es un tubo del perfume bastante grueso, que se ve a simple vista. Ya sabéis que hay distintas marcas que los tubos son sumamente finos, que prácticamente a través del cristal hace falta afinar la vista para verlo, pero en este caso sí que es cierto que el tubo es bastante grueso. Una cosa negativa, puesto que en ese caso la falsificación va a ser también más posible. Vemos cómo es el frasco, ¿de acuerdo? Si queréis fijaros en algunos detalles, pero en este caso, aunque veamos que el frasco de por sí tiene decoraciones y demás, sí que es bastante posible el falsificarlo. Taponcito, igual, ya vemos cómo se quita, dorado, en el interior no tiene nada de especial, ningún tipo de signo ni nada, y así vemos lo que es la parte de arriba, también muy falsificable. La parte del tapón no tiene ningún emblema de la marca, también muy fácil de que lo imiten. Lo bueno que sí que tiene este perfume es que para rellenarlo tendrían que arrancar toda esta parte de aquí para forzarlo y demás, ¿no? O sea, muchísimo cuidado. Si tú ves que esta parte de aquí está floja o suelta, podría ser un signo de que lo hubieran forzado, abierto para rellenarlo de cualquier cosa, ¿de acuerdo? O sea, un perfume auténtico rellenado de cualquier cosa. Y cuando ya hemos visto todo esto, pues nos vamos a la parte baja del perfume, donde los datos del perfume vemos que los tienen con una pegatina en letras blancas, y estáis viendo que aquí no viene el código de fabricación, ¿verdad? No, porque en este caso los Boucheron lo tienen en un lateral en el cristal. A ver si lo pillamos bien. Sí, creo que así se ve. Así. ¿Veis aquí? Justo en esta franja de aquí, en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Aquí tienen las letras, lo volteamos justo aquí. Aquí es donde encontramos la numeración del código de fabricación del perfume, que como siempre tiene que coincidir a la perfección con el número de fabricación que encontramos en la caja. Así que es importante que sepáis que en el caso de este perfume, de los Jaipur de Boucheron, no viene el código en la pegatina de abajo de la caja, sino que viene tatuado en números en esta parte de atrás de aquí del perfume. Bueno amigos, importante, hoy en día las falsificaciones son cada vez mejores y hay más aún. Mejores en engañarte, no mejores en lo que lleva dentro. Entonces lo más importante es que si quieres que tu perfume
sea auténtico, trata siempre de comprar en sitios y en perfumerías autorizadas. Es la mejor forma de que no te engañen, porque cada vez las falsificaciones están más conseguidas. Aquí os dejo, ya sabéis, la reseña de este perfume está en el canal. Cualquier cosita nos comentáis. Un beso, hasta pronto.